Bien, vamos a leer, Dios mediante, los mismos textos que vimos la última vez, hace algunas semanas, el 18 de febrero. Vamos a leer los mismos versículos que leímos en aquella ocasión, ¿sí? Exactamente, los mismos pasajes sería, si bien algunos ya lo vimos algunas cuestiones de alguno de ellos, no de todos, entonces vamos a volverlos a repasar. Eh, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, que también así se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Eso dijo el Señor Jesús, se los dijo a los discípulos el día de la última cena. Ahora vamos a la primera carta de Juan, primera carta del apóstol Juan, epístola universal, el apóstol escribe a todos los creyentes conocidos de aquella época. Primera carta de Juan, capítulo 3 versículo 14 dice: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y un poquito más adelante, en la misma carta, primera Juan, capítulo 4, en el versículo 20, dice: Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué buena pregunta, podríamos decir, ¿no? Bien, la vez pasada habíamos hecho referencia a estos tres mismos pasajes. Habíamos conversado un poquito acerca del amor entre los hermanos, pero no habíamos entrado demasiado a ver qué decía cada uno de estos textos. Por ahí sí el primero, con lo cual no vamos a entrar tanto. Estuvimos repasando, digamos, haciendo algunos comentarios generales eh, sobre el amor y puntualmente eh, lo que Dios desea y lo que Dios quiere en una comunidad de fieles. Decíamos que cualquier creyente, por más que tengamos una adecuada comunión con Dios, una adecuada vida espiritual, podemos de alguna u otra manera fallarle a algún hermano alguna vez. Y por eso necesitamos ajustar a la realidad las expectativas a veces, sobre todo cuando llega alguna persona nueva a la congregación, o cuando alguien llega al Señor, bueno, que sepa que, bueno, que somos falibles, que estamos en proceso de transformación, pero que no hemos sido completamente transformados, que los errores son parte de la vida, que eh, traemos y arrastramos una naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros primeros padres y que, o sea, hablando de Adán y Eva, pero que el Señor está transformando una vez que alguien recibe al Señor. Su vida es transformada, pero esa transformación eh, en algunos sentidos es instantánea y en otros sentidos es paulatina. ¿En qué sentido es instantánea? En el sentido de la salvación. Una persona el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no es que la va a tener, ya la tiene. Es instantánea la transformación. Pero también dice el apóstol que somos transformados de gloria en gloria, que somos renovados en el espíritu, en nuestra mente, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y que todo eso va cambiando y va, en definitiva, lo que va haciendo la obra de Dios en el corazón es reproducir el carácter de Cristo. Eso es lo que hace. Ahora, esa obra, dice el apóstol también en Filipenses, que el que comenzó la buena obra la completará
hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6 estoy citando. Eh, pero bueno, todavía eso no ocurrió, ¿sí? Entonces, tenemos un cambio que es instantáneo de muerte a vida, espiritualmente. Un cambio que es paulatino y que es la reproducción del carácter de Cristo en la vida. Y hay un cambio que es futuro, que es la glorificación perfecta, donde tendremos no solamente el espíritu que ha sido absolutamente cambiado y transformado por haber pasado de muerte a vida, no solamente el alma que es eh, transformada paulatinamente de acuerdo a los deseos del Señor, sino también una glorificación con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado que está prometido para una etapa futura eh, de nuestra vida. Obviamente que ya una vez que estemos con el Señor y una vez que se cumplan sus planes perfectos, ¿sí? Entonces, en base a eso podemos decir que nadie quiere fallarle a nadie, o lo decíamos la otra vez, pero a veces le fallamos. Eh, y tenemos que estar preparados para eso. Por supuesto que vamos a desear de todo corazón eh, ser los hermanos perfectos y los hermanos ideales, pero eso por el momento, solo por el momento, es solo una expresión de deseos, porque justamente necesitamos ser cambiados y transformados. Ahora bien, hablando ya del amor de Dios, decíamos, ustedes recuerdan, probablemente quizás recuerden, estábamos hablando con estos textos que hemos leído. La expresión que se habla es el amor ágape, ¿sí? No vamos a entrar demasiado en detalles de lo que hablamos la otra vez, pero el amor ágape es el amor que se entrega. Es la expresión máxima del amor que se conoció pura y exclusivamente y de modo perfecto únicamente en la persona de Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros, ¿sí? Y dice en estos textos que hemos leído, también lo dice en algunos otros, por ejemplo en Gálatas capítulo 5 se habla del amor. Se habla del mandamiento de que se amen los unos a los otros, lo dijo el Señor Jesús. En esos términos se expresa la Biblia, con términos muy contundentes y muy claros. También leemos en Gálatas 5 que el amor surge como fruto de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es? Un fruto de una decisión. Y son las dos cosas. El Espíritu obra y va produciendo eso de una manera que nosotros quizás no nos damos cuenta. Pero también tiene que haber una actitud y una decisión, por eso está puesto en términos de mandamiento. O sea, es todo el amor, ¿no? ¿Es decisión o es mandamiento? Es ambas cosas. Perdón, ¿es fruto o es decisión? Es ambas cosas. Eh, Se necesitan las dos cosas. Y ese amor cuando empieza a dominar la vida de una persona y empieza a dominar la vida de más personas, especialmente en una comunidad de fieles, se convierte en la marca en el orillo del discípulo de Jesucristo, que es justamente lo que habíamos leído en Juan capítulo 13. Ese por ahí es el pasaje que un poquito lo vimos con más detalle, ¿no? Eh, y lo que veíamos también, quizás lo último por ahí de lo que quisiera rescatar de lo que hablábamos la otra vez es cómo los judíos y el mundo conocían hasta ese entonces, hasta la llegada de Jesús, justamente el mandamiento y la expresión de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces la medida del amor que uno desplegaba hacia los demás era la medida del amor que uno tiene hacia sí mismo. Pero en el caso del amor a los hermanos y lo que Cristo presenta acá, esto es una medida superior, porque no es solamente amar como a nosotros mismos, sino de la manera en que Cristo nos amó, así también. Nos amó nosotros a nosotros de una manera mucho más alta todavía, y con la vara muchísimo más arriba, al punto de la entrega. Y de esto se trata un poco, si entramos en detalles, estos textos que hemos leído, especialmente los dos últimos pasajes que hemos leído. El de Primera Juan capítulo 3. Los términos que se usan acá son fortísimos. Eh, y justamente uno de los puntos que acá remarca, creo que de esto también
Pablo Fede hace en alguna predicación un domingo hace un par de semanas, no, algunas más, y es que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a sus hermanos permanece en muerte. Es muy serio. Eh, por supuesto que no podemos pensar en que, bueno, no, yo la otra vez tuve un problema con uno y no sé, tuve una agarradita y bueno, no. Pero eh, evidentemente hay casos que pueden llegar a ser extremos y no estamos hablando de una agarrada simplemente, pero sí donde hay un verdadero, y a veces pasa, hay un odio visceral, hay situaciones de enemistad muy profundas, situaciones de que a veces incluso hasta pueden ser justificadas, ¿no? No, no, pero que la reacción no es proporcional a la acción. Es decir, hay una acción dolorosa y la reacción que hay, a lo mejor no es exterior, pero sí en el corazón, es totalmente desproporcionada. En esos casos hay que revisar, y hay que revisar el interior hasta el punto más profundo. Es decir, es algo que no es una tontería, no es algo menor. Estamos hablando de la vida misma espiritual. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y dice algo más, en el versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Eh, o sea, es culpable de asesinato. Saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ustedes recuerdan que en el Sermón del Monte, les cito Mateo capítulo 5, si quieren lo busquen, si no quieren, no, no hay problema. Pero les cito Mateo capítulo 5. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús prácticamente comenta de una manera muy detallada los 10 mandamientos. Y, y claro, y establece puntos eh, altísimos en cuanto a lo que Dios pretende referido al cumplimiento moral de las leyes que Dios había establecido. Eh, de hecho, si ustedes se fijan en Juan capítulo 5 versículo 20 dice, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, tenían que llegar a un nivel de justicia mayor a lo que ellos pensaban que era lo más alto que existía. Eh, claramente Jesús les estaba mostrando que los seres humanos, por sus propios medios y por su propia voluntad y sus propios deseos, ninguno puede llegar al estándar que Dios exige. Y entonces ustedes van a ver que cuando se habla de adulterio, por ejemplo, se dice que, bueno, no es simplemente una relación sexual que ya ha llegado a ese punto, sino que dice cualquiera que ha mirado a una mujer con codicia, ya adulteró con ella en su corazón, por ejemplo, dice el Señor Jesús. O sea, va a puntos muchísimo más altos y a niveles de, de moral muchísimo más altos que van y que van al punto de lo interior mucho más que a las cuestiones externas que todos pueden percibir o todos pueden ver. Y cuando habla justamente del mandamiento de no matarás, dice justamente Mateo 5:21, el Señor dice: ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, está Juan un poco ampliando esta misma idea que el Señor Jesús había transmitido. Eh, sí, en Mateo, sí, el que el Señor Jesús había transmitido en el Evangelio de Mateo, correcto. Eh, por eso dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y la continuación es durísima. Por eso eh, el llamado que tenemos justamente es a una autoevaluación permanente.
El tiempo de la Cena del Señor es un tiempo eh, de una enorme, podríamos decir solemnidad, pero más que solemnidad, de una enorme seriedad en cuanto a lo que interiormente tenemos que evaluar. Porque justamente eh, tenemos que llegar al punto más profundo de nuestro corazón y a ver cuáles son eh, no solo los pensamientos, sino los sentimientos que abrigamos, sobre todo hacia los hermanos. La cuestión acá es muy dura y es muy directa. El que no ama a su hermano permanece muerto. El que aborrece a su hermano es homicida. Por eso después dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eh, en esto, a esto se refería justamente el apóstol Juan y por eso decíamos que los niveles de amor que el Señor exige son tremendamente altos, pero que justamente la obra del Espíritu en el corazón es lo que puede hacer que una persona pueda justamente llegar a ese punto. Obviamente que el ejemplo máximo es el Señor Jesús y llegar eh, al estándar, si se quiere, que el Señor Jesús ha planteado durante su vida es imposible en nuestra vida sobre la tierra, pero no podemos dejar de mirar cuál es el objetivo. El hecho de que el Señor Jesús sea el máximo ejemplo a veces sirve muchas veces como excusa. Y bueno, pero el Señor Jesús era el Señor Jesús, yo no soy el Señor Jesús. Así que, bueno, listo. Saludo a uno, saludo a dos y nos vemos en Disney. No, no funciona así tampoco. Ese debe ser nuestro objetivo, ser como Jesús. Si no, estamos perdiendo el tiempo en nuestra vida. Si no, estamos para otra cosa. Y fíjense que eh, va a poner por lo menos, en esto pone dos ejemplos, ¿no? El apóstol en cuanto a cómo funciona el amor que Dios desea que tengamos en el corazón y que podamos internalizar. Uno es este que dice acá, ¿no? Es la abnegación, es decir, el poner la vida por los hermanos, el negarse uno mismo pensando en nuestro hermano como alguien superior en el sentido del interés, no en el sentido de que, bueno, que es superior porque y esto también a veces lo mencionamos cuando hablamos de Filipenses capítulo 2, ¿no? Eh, no que es superior, que es más inteligente, que es más bueno, este, que yo soy un idiota y y que nos sirva para tener complejo de inferioridad. No en ese sentido, sino en el sentido del interés, del deseo del bien, de que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, no estimó o no debemos estimar las cosas que tenemos como cosas propias, sino como cosas que tenemos que entregar y priorizando el bienestar de los otros por encima del nuestro. Eh, entonces habla justamente de la abnegación y el otro ejemplo que pone el versículo 17 es la generosidad, donde dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Y cómo podemos pensar que el amor de Dios muere en él si a veces cerramos el corazón? Eh, He sabido que hay mucha generosidad muchas veces a los hermanos y eso nos alegra y nos llena el corazón, pero a veces también hay prejuicio. A decir, bueno, este viene, me quiere sacar algo, este viene porque vago, este viene por lo otro, este viene por la necesidad, y este viene por los panes y los peces, y el otro viene por aquello. Y a veces nos vamos enroscando con ese tipo de pensamientos y sin querer nos volvemos menos generosos. A lo mejor somos generosos en un principio, arrancamos así, pero después nuestros propios pensamientos, nuestros propios razonamientos, nuestra propia manera de evaluar y de ver las cosas nos hacen que el corazón a veces se cierre. Eh, Como decíamos la otra vez, los propios razonamientos a veces pueden ser lógicos, pueden ser consistentes, pueden ser coherentes,
pero nuestros pensamientos son infinitamente más bajos que los pensamientos del Señor. Eh, Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, decía el Señor en Isaías 55, ¿no? Y entonces esa coherencia o esa lógica a veces queda y debemos ser capaces de someter nuestra coherencia y nuestra lógica y ponerla por debajo de lo que Dios dice en su palabra. Ponerla por debajo eh, de las cuestiones que el Señor quiera mostrarnos o nos muestre puntualmente en algún momento determinado. Eh, Hablábamos la otra vez, ¿no? Y teníamos algunos casos de situaciones en la Biblia que justamente hubo momentos razonables de algunas personas, pero que efectivamente no se correspondían con el estándar de Dios. Habíamos considerado el caso de los hermanos de Moisés, capaz que se acuerden, en el libro de Números capítulo 12, ¿no? Mencionamos el caso de María y de Aarón que murmuraron en contra de Moisés, que tenía algunas cuestiones que eran cuestionables, justamente, algunos comportamientos cuestionables, eh, pero eso no le daba lugar y no lo justificaba la murmuración. Y de hecho Dios tiene que intervenir de una manera muy dura, eh, haciendo que María, la hermana de Moisés y alguien referente dentro del pueblo de Dios en aquel tiempo, tuviera que ser enferma de lepra y apartada del campamento por una semana. O sea, una medida realmente dura, pero que Dios quería dejar en claro que el comportamiento cuestionable de alguien y sobre todo de un líder no daba lugar a que se adopten comportamientos aún más cuestionables todavía. Eh, entonces, por eso decimos que justamente hablando de la generosidad o de cualquier otra virtud que pueda manifestar el amor que el Señor ha puesto en el corazón de los hermanos, ¿no? Eh, que a veces los razonamientos lógicos y coherentes nos llevan por caminos que no son los caminos que Dios quiere. Y si vamos al último pasaje que habíamos leído, y con esto ya vamos a cerrar. Eh, Dice allí el apóstol Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros le amamos a Él, decía en el versículo anterior, porque Él nos amó primero. Eh, Justamente eh, ahí arranca, ¿no? El amor a los hermanos parte del amor de Dios, ¿no es cierto? Por propia, por una cuestión eh, propia de que todas las verdades y eh, todo, toda buena edad y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, ¿no? Por esa misma razón. Pero el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y es verdad que a Dios nadie le vio jamás, dice Pablo escribiendo a Timoteo, ¿no? Pero entendemos que hemos recibido su misma presencia en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Pero claro, y Dios dice, bueno, cómo querés que se manifieste tu amor hacia mí? Bueno, la forma más clara, más directa, más precisa es amar a los hombres. No queda otra. A los buenos, a los regulares y a los que tenemos más ganas de mandarlo con el Señor primero, que le decimos, Señor, si vos no te lo llevas, yo te lo mando. Bueno, a veces hay de eso, pero aún a eso también. El Señor también quiere y desea que nosotros podamos cultivar justamente como fruto de la obra de su Espíritu en nuestro corazón, que podamos cultivar ese amor que Él tiene. Eh, y de hecho Él permite muchas veces que pasemos por situaciones feas, desagradables, difíciles, porque de eso se trata también, que vayamos pasando etapas y pasando pruebas que el Señor nos pone como cual alumno.
es probado por un profesor. Eh, no es que al Señor necesita saber cómo está nuestro corazón, pero nosotros sí necesitamos saber cómo está. Entonces de ahí viene esa necesidad de que el Señor nos pruebe. Eh, ¿Ustedes recuerdan la parábola? A mí me gusta decirle la mal llamada parábola del hijo pródigo, porque no es la idea central de esa parábola hablar del hijo que era disipador, que pródigo quiere decir generoso en realidad, ¿no? Eh, y no era, por ahí, no era que era simplemente generoso el hijo que se fue, el hijo menor, era derrochador, y entre comillas la generosidad le duró lo que le duró la plata, eh, porque no pasaba por ahí. Pero recuerdan esa parábola que cuando el hijo menor viene, el padre hace una fiesta, hace un festejo y la parábola, recuerdan cómo termina, ¿no? Termina con un final abierto. Termina con el hijo mayor discutiendo con el padre en la puerta de la fiesta. Y todavía no sabemos si entró, si no entró, si se quedó, si se mandó a mudar, qué hizo. Y una de las reflexiones que para mí son centrales de esta parábola es el hecho de que ustedes saben que cuando el hijo menor volvió a la familia, al hogar de su padre, el padre le pudo garantizar absolutamente todo excepto una cosa. Le garantizó el perdón, le garantizó el amor, le garantizó el volver al estatus de hijo, le garantizó bienes, le garantizó el anillo, le garantizó el calzado, le garantizó un montón de cosas. Lo único que no le pudo garantizar es la aceptación de su hermano mayor. Y a eso nos llama el Señor, a aceptar a toda clase de hermanos y a recibirlos. Obviamente, a veces eso implica ayudar también con algún tipo de amonestación, algún tipo de corrección. No decimos que no, por supuesto, pero que tiene que partir del amor. No puede partir de ninguna otra parte, de ningún otro lugar. Y para terminar, me gustaría traer una cita de C.S. Lewis, eh, ya amigo de la casa prácticamente por las cosas geniales que muchas veces ha escrito. Eh, y, y a veces tenemos que pensar en que el hermano, si es alguien a quien Jesucristo ha salvado, el día de mañana va a compartir con nosotros la eternidad. Y Lewis habla y dice que es algo muy serio vivir en una sociedad de personas que algún día se convertirán en algo diferente. Recordar que la persona quizás más aburrida, menos interesante o que más nos molesta, podríamos agregar, con la que habla, podría convertirse un día en una criatura que si la vieras ahora te sentirías fuertemente tentado a adorarla, porque es así. El cuerpo glorificado que hemos de tener los creyentes, no sabemos exactamente cómo hacer, pero tenemos pequeña, alguna pequeña pista que nos da la Escritura respecto a cómo era el cuerpo de Jesús, por ejemplo, en el momento en que se presenta delante de los discípulos después de la resurrección. Y sí, es posible que en determinados momentos esa persona a quien podemos llegar a despreciar, pero que es un hermano en Cristo, algún día se va a convertir, igual que vos y que yo, en un ser que si lo viéramos ahora, nos sentiríamos fuertemente tentados a adorar. O bien, del otro lado también es cierto que con personas con las cuales hablamos a veces, dice, y que naturalmente son las personas que no han recibido al Señor, que no han recibido su mensaje, algún día se van a convertir en un ser que representará un horror y una corrupción que tan solo te podrías encontrar acaso en una pesadilla. Sí, también eso es una realidad. Pensar en la eternidad y en un estado diferente al que vivimos en la tierra
nos puede llevar a que realmente seamos capaces de amar a los hermanos con todo el corazón. También de presentar el Evangelio a las personas que lo necesitan en momentos en que nos damos cuenta de que ese es el destino que les espera a las personas que no son del Señor, ¿no? Así que bueno, este es un poco el desafío que el Señor nos plantea. Y como lo termina diciendo Juan en uno de los textos que hemos leído, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No versión, básicamente. Digámosle no al verso. Dejemos el verso de lado, las palabras elegantes y correctas de lado y vamos a los bifes. Vamos a la verdad. No amemos solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, porque nos permitís, Señor, meditar en la Escritura, en todo lo que tenés para decirnos. Y, Señor, estamos, Señor, eh, atravesados por la contundencia de tu palabra. Y por ello te pedimos que obres en nuestros corazones, que obres con perdón, que obres con paz, que obres con reflexión, que obres con la reproducción de tu carácter, Señor, en nuestras vidas. Que quites de nosotros actitudes, pensamientos, filosofías de pensamiento, modos de actuar, que no se condicen con el consejo tuyo, con el consejo tan claro y tan preciso que nos das en tu palabra. Te pedimos, Señor, que humildemente desde este lugar podamos ser una comunidad que verdaderamente te ame a vos en primer lugar y que nos amemos los unos a los otros. Que ese amor no sea de palabra ni de hecho, sino, no sea ni de palabra ni de lengua, sino que sea de hecho y en verdad. Señor, estamos necesitados de tu obra. Nos damos cuenta de cuánto te necesitamos. Y acá estamos eh, con todas nuestras cargas, todas nuestras inquietudes, todas las cosas que nos pasan, pero deseando que tu transformación ocurra realmente y esta parte de lo que vos querés hacer sea una realidad en nuestra vida, que podamos ser transformados en personas que amen y que se amen entrañablemente. Lo ponemos todo en tus manos. Te damos gracias una vez más por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por su paciencia y su atención. La próxima reunión tenemos la reunión de matrimonio el sábado a las 20, eh, con algunas sorpresas y ahí preguntaban alguna información, va a haber una reflexión, va a haber varias partes. Así que bueno, los esperamos ese día y después las reuniones para el día domingo son por la mañana, a las 10 la cena del Señor y a las 11 la reunión general. Muchas gracias.